Mi hijo tenía una fiebre alta, pero mi esposo nos dejó atrás. Mi hijo perdió el conocimiento y su vida estaba en peligro. Pero mi esposo eligió consolar a la hija de su exnovia, que se había caído. Me encontré en el hospital sosteniendo los cuerpos sin vida de nuestros 2 hijos. En ese momento, mi esposo estaba consintiendo al hijo de otra persona. Para cuando se acordó de nosotros, ellos ya yacían fríos y quietos con nuestros hijos bajo la tierra. Él lloró y suplicó perdón en las tumbas, pero yo lo eché colina abajo. No merecía profanar el lugar de descanso de mis hijos. Mis 2 hijos deberían haber estado jugando felices a mis pies, pero ahora yacían en silencio bajo la fría tierra. Permanecía en silencio junto a sus tumbas, las lágrimas corriendo por mi rostro, sin su madre a su lado. Debieron haber tenido tanto frío y dolor. Debieron haber estado asustados. No te preocupes, susurré. Terminaré lo que necesito hacer y me uniré a ustedes pronto. Sostenía un cuchillo en la mano y me preparaba para otro funeral. Todo comenzó hace unos días. Mi hijo, Carl Welch, tenía fiebre. Siempre había sido propenso a las convulsiones febril. Aunque solo era fiebre, podría desencadenar fácilmente una convulsión. La niñera había tomado un permiso, así que mi esposo, Moes Welch, estaba en casa para cuidarnos. Estaba embarazada de 8 meses con nuestro segundo hijo y apenas podía manejarme sola. Cariño, necesitamos ir al hospital de inmediato. Paul tiene una fiebre muy alta. No podemos esperar más. Podría tener una convulsión, dije. Él dejó su trabajo. Voy a buscar el coche. Luché con mi gran barriga y le di a Paul algo de medicina. Luego lo ayudé a ir al garaje. Pero cuando llegamos allí, ni el coche ni mi esposo estaban por ninguna parte. Estaba a punto de llamarlo cuando él me llamó primero. Cariño, solo espera en casa un poco con Pa. La hija de Carol se cayó y se cortó la cabeza. Ella está en pánico, así que la llevo al hospital primero. Carol Todd. Mi cabeza explotó. Carol era la exnovia de Mose. Se había divorciado hace solo unos meses. Su hija tenía más o menos la misma edad que nuestro hijo. Ni siquiera 5 años. De ninguna manera. Nuestro hijo tiene fiebre alta. Ha tenido convulsiones antes y necesita llegar al hospital ahora. Urgí. Paul estaba flácido, apenas consciente, apoyado en mí. Pa ha tenido fiebre antes. ¿Sabes qué hacer? Carol no puede manejar esto sola, argumentó Mose. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgó. Tenía mucha prisa por ayudarla, pero no podía perder tiempo discutiendo con él. Paul necesitaba ir al hospital. El coche estaba fuera de servicio y yo estaba muy embarazada. Apenas podía caminar. Apoyé a Paul lo mejor que pude, tratando de llegar a la carretera principal para tomar un taxi. Fue entonces cuando Paul comenzó a convulsionar repentinamente. Vi su cuerpo endurecerse y sus ojos agrandarse. Su rostro se puso pálido y espuma brotó de su boca. No había tiempo que perder, ni un solo momento. El doctor había enviado un ruso al hospital al primer signo de una convulsión, pero allí estaba yo, sola en el garaje sin nadie cerca para ayudar. Desesperada, llamé a una ambulancia. Mientras esperaba la ambulancia, mi hijo perdió toda conciencia. Sus convulsiones no se detuvieron y seguía con espuma en la boca. Froté su cuerpo frenéticamente, tratando de suavizar sus extremidades rígidas, y fue inútil. Me desplomé de rodillas, mi barriga tan enorme que apenas podía moverme, pero tenía que salvar a mi hijo. Grité pidiendo ayuda, esperando que alguien me escuchara. Alguien llamó diciendo que había ocurrido una colisión en cadena en la carretera y la ambulancia estaba atascada. Estaban enviando otra ambulancia desde un hospital diferente, pero sabía que estaba tardando demasiado. Paul no podía esperar. Luché por levantar a mi hijo de 30 libras y comencé a caminar fuera del garaje. Era una tarea ardua y difícil, un desafío. Las convulsiones de Paul continuaban. Sus extremidades se movían incontrolablemente. Sus manos golpeaban mi barriga hinchada. Solo podía sostenerlo fuertemente y seguir adelante. Finalmente llegué a la carretera principal y un amable vecino nos vio y nos llevó al hospital. Entré corriendo por las puertas del hospital con mi hijo en brazos. Una convulsión se ralentizó y luego se detuvo por completo. También dejó de respirar. Los médicos lo tomaron rápidamente de mis brazos y se apresuraron a salvarlo, pero yo no tenía nada más. Me desplomé en el suelo, exhausta. Entonces sentí un líquido cálido corriendo por mis piernas. El dolor en mi barriga aprisionó mi corazón con miedo. La transpiración me cubría la frente. Mi bebé, el que estaba dentro de mí, estaba a punto de nacer demasiado pronto. Vi a las enfermeras correr hacia mí con una camilla. Miré. En mi visión borrosa, vi 3 figuras caminando delante de mí. 2 adultos, uno a cada lado. Estaban sosteniendo las manos de una niña pequeña. Entre ellos, ella movía la cabeza, luciendo tan feliz. Y ese hombre, el que estaba sosteniéndola de la mano, era mi esposo. Extendí mi mano. Quería decirle que nuestro hijo estaba siendo rescatado. Quería decirle que estaba a punto de dar a luz prematuramente, pero al final no dije una palabra. Perdí el conocimiento. Los 3 desaparecieron lentamente ante mis ojos. Cuando desperté de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital. La habitación era completamente blanca. Toqué mi barriga ligeramente hinchada. Me preguntaba si había dado a luz. Agarré a la enfermera a mi lado, que me estaba dando una inyección. ¿Mi bebé? ¿Él? Pregunté. La enfermera vaciló antes de revelar la dura verdad. No te enojes. Cuida bien de ti misma. Puedes tener más hijos en el futuro, respondió. Mi mente zumbaba con sus palabras. Ya tenía hijos, 2 de ellos. Mis condolencias. El bebé dejó de latir en el útero. Ahora necesitas cuidar tu propio cuerpo, añadió. No lo creía. El bebé estaba pateando en mi útero ayer. ¿Cómo podía haber dejado de latir ahora? Eso era imposible. Pero no tenía tiempo para pensar en esto. Aún tenía a Paul por el que preocuparme. Me levanté, pero la enfermera me detuvo. Acabas de tener una cirugía y la anestesia aún no ha pasado. No puedes salir de la cama. Te desmayarás, dijo. No me importó. Tenía que encontrar a Paul. Tengo un hijo. Tenía fiebre.
fiebre y lo traje aquí. ¿Dónde está ahora? Llévame a verlo, insistí. El rostro de la enfermera se volvió aún más serio. Ya se había ido cuando lo trajeron, dijo vacilante. Si lo hubieran traído unos minutos antes, podría haber estado a salvo. Solo unos minutos. Imposible. Mis lágrimas cayeron incontrolablemente. No lo creía. Lo había llevado al hospital lo más rápido que pude. No había retrasado ni un segundo. Recordé las palabras del médico. Ya había llevado a Paul al hospital en el pasado. Siempre que se lo llevara al hospital rápidamente cuando tuviera una convulsión, estaría bien. Deberías estar bien esta vez. Empujé a la enfermera. Tenía que ver a mis hijos. La enfermera me sostuvo y también lloró. Sé que estás destrozada, pero primero necesitas cuidar de tu propio cuerpo. Ellos están en la morgue ahora. Puedes ir a verlos después de que descanses. ¿Tienes algún familiar? Notifícalos lo antes posible, dijo. ¿Familiares? No tenía ninguno. Soy huérfana, así que siempre deseé una familia feliz. Llamamos al número en tu teléfono etiquetado como esposo cuando te desmayaste durante la cirugía, pero nadie contestó, dijo. Por supuesto, Mose estaba con Carol. Estaba con la hija de Carol que se había caído. No se acordaría de mí ni de nuestros hijos. La enfermera tenía razón. No podía levantarme ahora. Me desmayaría. Cuando desperté de nuevo, busqué mi teléfono. Como era de esperar, vi 5 llamadas salientes, pero Moes no respondió ninguna de ellas. Traté de llamarlo. Quería que viniera a ver a sus hijos. Quería que se arrodillara frente a ellos y se arrepintiera. Si no hubiera ido a buscar a Carol o tomado el coche, no estarían en el frío congelador. Ahora todo esto era culpa de Mose. Contestó la llamada, pero antes de que pudiera decir algo, comenzó a maldecirme. Emily, ¿estás satisfecha ahora haciendo que las cosas terminen así? ¿Estás satisfecha? ¿Con qué? Nuestros hijos se habían ido y yo estaba destrozada. No tenía derecho a regañarme. Te dije que después de llevar a la hija de Carol al hospital, volvería a buscarte, pero seguiste llamando sin parar. Hubo un accidente de coche y la hija de Carol murió. ¿Estás feliz ahora? Dijo. Resultó que la hija de Carol también se había ido. Me alegraba por ello. Estaba tan feliz que mis lágrimas cayeron. Estaba satisfecha con el resultado. La hija de Carol estaba allí para acompañar a mis hijos. ¿Cómo no podría estar satisfecha? Al otro lado del teléfono, Carol me maldijo. Emily, solo espera. No he terminado contigo. Pagarás por la vida de mi hija. Te mataré, ¿eh? Mose seguía consolándola. Carol, no llores. Contén tu dolor. Me rompe el corazón. No te preocupes. Lo haré bien. Llevaré a Emily a ti para expiar el niño. Dijo. Tiré el teléfono, preguntándome quién realmente necesitaba expiar. ¿Quién tenía la culpa? En realidad, Moe seguía gritando por teléfono. Emily, ¿dónde estás? No pienses que esconderte te salvará. Si sabes lo que es bueno para ti, ven rápido. Y sobre el niño, arrepiéntete sinceramente o cortaré su llamada. Este asqueroso pedazo de basura trataba a la hija de otra persona como un tesoro en su hijo. Como tú. Todo este tiempo no había preguntado ni una vez sobre Paul, aunque sabía que Paul tenía fiebre. Cuando se fue, sabía que Paul tenía un historial de convulsiones febril. Sabía que yo estaba embarazada de 8 meses, pero no había preguntado sobre nosotros ni una sola vez. Solo estaba ayudando a Carol a vengarse. Me forcé a levantarme. Tenía que ver a mis hijos. Sentada en el banco del parque, observando a los niños jugar, sentía que mi corazón se despedazaba con cada risa que escuchaba. Era como si cada risa fuera una puñalada. Moe se había distanciado, se había involucrado con Carol, mientras yo luchaba contra un torbellino de emociones. ¿Por qué no viniste a buscarme, Moes? Murmuré, casi esperando que apareciera y me diera una respuesta que sabía que no vendría. Era un día soleado, pero solo podía pensar en las nubes oscuras que se habían acumulado en mi vida. Desde la muerte de Paul, todo parecía desmoronarse. No tienes idea de lo que perdí, dije. Mi voz entrecortada, mientras miraba el vacío que antes estaba lleno con la risa de mi hijo. Intenté hacer lo que creía que era correcto. Confronté a Mose en un momento de debilidad. Necesitas entender lo que hiciste, le dije, las palabras saliendo con una mezcla de dolor y rabia. Él me miró, una expresión de indiferencia estampada en su rostro. Emily, no entiendes. Estuve ahí por Carol, respondió, como si justificara su traición con una insensibilidad que me dejó sin palabras. En ese momento, me di cuenta de que todo lo que había hecho para intentar recuperarlo era en vano. Decidí que tenía que actuar. Armé un plan para exponerlo públicamente, algo que podría revertir la situación. Pensé que, al mostrar a todos quién era realmente Moes, tal vez podría recuperar algo de control sobre mi vida. La rabia me impulsaba y estaba decidida. Nadie más me hará parecer la villana, prometí a mí misma. Pero el día en que todo debería suceder, algo salió mal. El evento que organicé se transformó en un espectáculo de horrores. Mientras hablaba, Moes, con su frialdad, dio la vuelta a la situación en mi contra. Hizo que pareciera que yo era la responsable de toda la tragedia, mientras el público miraba, perplejo, como si realmente fuera la culpable. Nunca te importó Paul, gritó, y sus palabras resonaron, haciendo que la multitud dudara. Lo que vi en sus ojos no era solo desprecio, sino una victoria amarga. Mis planes se desmoronaron ante las miradas de desaprobación y compasión que venían en mi dirección. Me sentí como una leprosa en una ciudad llena de jueces. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. La mayoría de las personas creyeron en Mose, y yo perdí el derecho a ver a mi hijo recién nacido. ¿Cómo sucedió esto? Me pregunté una y otra vez. Me convertí en la villana de la historia que debería ser la
mía. La tristeza y la humillación pesaban como anclas, arrastrándome a las profundidades. La peor parte llegó cuando finalmente recibí la noticia. Estaba sola en casa cuando el abogado llamó. Emily, lamento mucho, pero el tribunal decidió, dudó, y supe lo que venía a continuación. El mundo a mi alrededor se desmoronó. No puedes quitarme a mi hijo, grité, pero la realidad se impuso, implacable. El eco de mi grito parecía resonar en una casa vacía. Escribí esta carta para poner mis sentimientos en palabras, para intentar entender lo que quedaba de mí. Querido Paul, si algún día lees esto, sabe que siempre estaré contigo en espíritu. El dolor que siento por no poder abrazarte es insoportable. Cada día que pasa es una lucha, y la luz que alguna vez brilló en mi vida se apagó. Nunca quise que estuvieras lejos de mí, y el hecho de que ahora esté atrapada en esta profunda tristeza es algo que no puedo soportar. El mundo a mi alrededor parece gris, y no hay más promesas de tiempos mejores. Siento que estoy perdida en una noche eterna, sin un camino claro por delante. Con amor, Emily.